¿Por qué Kimetsu no Yaiba logra que terminemos sintiendo empatía por los demonios? Y es que, aunque muchos de ellos son responsables de algunas de las peores tragedias de la obra, mientras más conocemos sus pasados, más difícil se vuelve odiarlos. Porque detrás de personajes como Akasa, Gyutaro o Kokushibo, no solo encontramos monstruos o villanos poderosos, encontramos personas destruidas por el dolor. Y quizá esa sea una de las razones más poderosas por las que Kimetsu no Yaiba conecta profundamente con tantas personas. Desde el inicio de la historia, Kimetsu no Yaiba nos deja claro que este no es un mundo donde las personas nacen siendo monstruos, porque si algo comparten prácticamente todos los personajes es que antes de convertirse en héroes o villanos, primero fueron marcados por el dolor, experiencias que no solo cambiaron sus vidas, sino también el camino que terminarían tomando. Y ese es uno de los puntos más fuertes de la obra, porque el sufrimiento no funciona únicamente como un recurso para hacer más trágico el pasado de un personaje, sino como una herida que continúa definiendo quiénes son incluso después de haber cambiado por completo. Y aunque muchos personajes pasan por experiencias devastadoras, no todos reaccionan de la misma manera, porque mientras algunos encuentran en ese sufrimiento una razón para proteger a los demás, otros terminaron dejando que la oscuridad consumiera por completo su humanidad. Uno de los aspectos más trágicos de Kimetsu no Yaiba es que muchos de sus demonios más icónicos no comenzaron siendo malvados, y el ejemplo más importante de todos es Muzan Kibutsuji, cuyo origen demoníaco nace del miedo más humano de todos, el miedo a morir. Un temor tan grande que, después de someterse a un tratamiento experimental para salvar su vida, terminó transformándose en el demonio progenitor. Pero lejos de aceptar su nueva condición, ese miedo se transformó en una obsesión para eliminar cualquier debilidad que pudiera acercarlo a la muerte, incluyendo la luz del sol, convirtiéndose así en el origen de una maldición que arrastró a otros hacia su propia desgracia. A partir de ahí aparecen tragedias como la de Kokushibo, un espadachín que pasó toda su vida intentando alcanzar a su hermano Yorichi Sugikuni, sin poder igualarlo jamás, una obsesión alimentada por la envidia que con el tiempo terminó destruyendo todo aquello que alguna vez le dio sentido a su vida. Aunque si hablamos de sufrimiento puro, pocos casos son tan devastadores como el de Gyutaro, un personaje que prácticamente nació condenado, rodeado de rechazo, pobreza y violencia, lo que hizo que desde pequeño fuera tratado como un monstruo simplemente por su apariencia. Pero dentro de toda esa miseria, su hermana Daki era lo único que realmente le importaba. Por eso, cuando ambos terminaron siendo arrastrados por la injusticia del mundo que los rodeaba, Gyutaro encontró en el poder demoníaco una forma de no volver a perderla jamás. Pero quizá el caso más doloroso de todos sea el de Akasa, o mejor dicho, Hakuji, un chico que solo quería proteger a las personas que amaba. Sin embargo, después de perder a su padre, su maestro y a su prometida de manera trágica, la venganza y el sufrimiento terminaron destruyendo por completo a la persona que alguna vez fue. Si bien no todos los demonios surgieron de la tragedia de la misma manera, Doma representa una excepción bastante interesante, porque a diferencia del resto no fue moldeado por el sufrimiento, sino por algo mucho más extraño, la incapacidad de comprender las emociones humanas, lo que hizo que viviera completamente vacío por dentro, mostrándonos así una tragedia distinta, la de alguien que jamás pudo comprender lo que significaba ser humano. Pero aunque muchos demonios fueron víctimas de sus propias heridas, otros como Hantengu, Gyoko o Kaigaku ya mostraban una naturaleza profundamente retorcida incluso antes de convertirse en demonios. Es por eso que, mientras más analizamos a estos personajes, más difícil se vuelve no empatizar con muchos de ellos, ya que varios simplemente fueron víctimas que, en algún momento, dejaron de encontrar razones para seguir siendo humanos. Si bien los demonios representan a quienes fueron consumidos por la desgracia, la otra cara de la moneda son los cazadores.
Personas que, a pesar de haber atravesado tragedias igual de crueles, encontraron una razón para seguir adelante. Y el mejor ejemplo de esto es Tanjiro Kamado, un chico que, después de perder a toda su familia de la forma más cruel posible y ver a su única hermana sobreviviente convertida en demonio, decidió no rendirse. Y aunque podría haber sido consumido por el odio o la desesperación como pasa con Gyutaro, Tanjiro eligió otro camino, el de convertir ese dolor en una razón para salvar a su hermana. Porque a pesar de todo el sufrimiento que cargaba, jamás perdió lo más importante: su humanidad. A partir de ahí, conocemos las historias de otros cazadores como Shinobu Gocho, quien oculta su enojo tras una sonrisa falsa después de perder a su hermana Kanae. También está Moichiro Tokito, quien después de ver morir a su hermano gemelo y quedarse completamente solo, terminó perdiendo gran parte de sus recuerdos y de su propia identidad, mientras que Giyu Tomioka quedó consumido por la culpa después de perder a su hermana y a su mejor amigo, llegando incluso a sentir que no merecía estar vivo. O incluso Gyomei Himejima, quien después de intentar proteger a varios niños huérfanos y perderlos de forma trágica a manos de un demonio, terminó siendo acusado injustamente de sus muertes. Pero quizá el caso más trágico entre los cazadores sea el de Sanemi Shinasugawa, un personaje marcado por la violencia, la pérdida y la culpa, que incluso tuvo que matar a su propia madre convertida en demonio para proteger a sus hermanos, un trauma tan grande que terminó fracturando por completo la relación con su hermano Genya, la única familia que le quedaba, llevándolo a convertirse en un cazador agresivo, violento y lleno de rabia, pero aún así siguió luchando para evitar que otros pasaran por el mismo infierno que él vivió. Y así como él, muchos otros personajes a lo largo de la obra cargan heridas emocionales que marcaron profundamente sus vidas, siendo todos ellos ejemplos de cómo el dolor puede convertirse en el motor para hacerse más fuertes y seguir adelante. Porque lo que realmente separa a los cazadores de los demonios no es el sufrimiento que vivieron, sino cómo decidieron enfrentarlo. Ahora bien, una vez analizadas ambas caras de la historia, podemos notar que el concepto de tragedia se vuelve mucho más profundo de lo que parece, porque al principio Kimetsu no Yaiba nos presenta a los demonios como monstruos despiadados, antagonistas que fueron hechos únicamente para ser odiados. Sin embargo, conforme avanza la historia, esa idea comienza a romperse, porque detrás de personajes como Akasa, Gyutaro o Kokushibo no solo encontramos villanos poderosos, encontramos personas que en algún momento fueron destruidas por la pérdida, la soledad o la desesperación, y eso provoca algo bastante extraño como espectadores, una empatía incómoda, porque aunque sabemos que los demonios hicieron cosas terribles, también entendemos por qué terminaron convirtiéndose en lo que son, siendo ahí donde Koyoharu Gotoge golpea más fuerte emocionalmente, ya que su obra no intenta justificar a los demonios, intenta mostrarnos cómo el dolor puede destruir por completo a una persona, algo que conecta directamente con la forma en la que Tanjiro ve a los demonios, porque incluso después de enfrentarlos a muerte, jamás deja de mostrar compasión por ellos en sus últimos momentos. Y quizá esa sea la verdadera genialidad de la historia, hacer que la línea entre demonios y humanos se vuelva cada vez más difícil de distinguir, especialmente cuando entendemos que tanto demonios como cazadores comparten algo en común: el dolor humano. Y es ahí donde se encuentra la verdadera tragedia de la obra, entender que muchos demonios en otras circunstancias jamás se habrían convertido en monstruos, porque al final Kimetsu no Yaiba nunca trató realmente sobre demonios, trató sobre personas heridas intentando decidir qué hacer con el dolor que marcó sus vidas. Y ahora quiero saber qué piensas, qué historia o pasado fue el que más te hizo empatizar con un demonio en Kimetsu no Yaiba. Te leo en la sección de comentarios. Además, si este análisis te gustó, dale like para que llegue a más gente. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque todavía queda mucho por analizar. Recuerda, yo soy Dark y sin más que desenrollar, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!